Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores y como primer punto del orden del día, tras el receso que hemos tenido hace unos instantes, tenemos la comparecencia a petición propia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para informar de la situación en Nicaragua y el estado de situación de la aduana comercial en Melilla. El señor ministro tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame que mis primeras palabras sean para felicitarle por su elección como presidenta de esta comisión y ofrecerle, como hice con la anterior presidenta, mi absoluta disposición a colaborar con todos los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión en algo tan importante, aunque a veces no merezca la atención adecuada como son la dimensión internacional de nuestra política o nuestra política exterior. Hoy nos trae aquí dos temas: la situación en Nicaragua y la aduana comercial en Melilla. De este último se ha hablado mucho porque nos toca más de cerca, pero si me permiten voy a empezar por el primero. No porque sea más importante, sino, bueno, es difícil establecer categorías de cuál es el más importante, sino porque luego quizá tengamos ocasión de dialogar más sobre lo que se puede hacer en Melilla de lo que se puede hacer en Nicaragua. Lo primero nos toca de cerca, lo segundo nos cae un poco más lejos, aunque nos importa mucho. Nicaragua, no hace falta decirlo, es un país que les voy a contar, hermano, que vive una gravísima crisis social y económica que se refleja en cifras un tanto espeluznantes, porque estamos hablando de 300 muertos, 200 desaparecidos y más de 2.000 heridos. Yo no sé si la sociedad española es consciente de lo que está pasando en Nicaragua, pero es eso, 300 muertos, 200 desaparecidos, 2.000 heridos, ¿no? Y, por tanto, mis palabras tienen que empezar con un recuerdo a estas víctimas, a sus familias, a sus amistades y a hacer un llamamiento a la paz y al diálogo en ese país. Desgraciadamente, como saben, el llamado diálogo nacional está en suspenso desde hace ya junio, julio, agosto, más de 2 meses, desde principios del verano. Y, sin embargo, ese diálogo nacional sigue siendo el único instrumento que tenemos para afrontar la situación. Fue gracias a ese diálogo nacional que la comunidad internacional tuvo la oportunidad de tener vela en ese entierro, y nunca mejor utilizada la palabra, ¿no?, de tener vela en ese conflicto. Pero hoy ese diálogo nacional necesita un impulso que solo puede venir de que se restaure un mínimo de confianza previa, porque hoy las partes, después de estas escenas de violencia y de falta de respeto a derechos y libertades, pues no están muy por la labor de iniciar un diálogo que tiene que ser necesariamente un diálogo inclusivo, constructivo y respetuoso. Hay que dar un impulso que solo puede venir, en mi opinión, o necesita al menos un cierto acompañamiento internacional, y también necesita ser reforzado a nivel técnico para que las negociaciones tengan un cierto método de trabajo. Ya me he referido a los efectos humanos de esta crisis, pero tampoco hay que olvidar las serias consecuencias que esto está teniendo para la economía del país, para el bienestar de su gente y para toda la región centroamericana, que vive un proceso de institucionalización y fortalecimiento democrático con el que España tiene un compromiso de larga data no es una expresión castellana correcta, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Ocurriendo que, ustedes lo saben, miles de nicaragüenses están saliendo hacia Costa Rica y creando en ese país problemas de todo tipo. Hace unos días tuve la lamentable ocasión de recibir a los familiares de la joven española asesinada en Costa Rica. Dicen, o por lo menos hay un acusado que es un inmigrante nicaragüeño. Esperemos que no se cree una situación de xenofobia con respecto a los inmigrantes de ese país,
Pero la situación, cuando un pequeño país como Costa Rica, que pasa por ser la Suiza de América Central, se enfrenta a una avalancha de migrantes que no llegan en las mejores condiciones del mundo, desde el punto de vista psicológico ni material, pues que la cosa se complique. Nosotros estamos desde la ECIT haciendo lo que podemos, ofreciendo ayuda, y nuestro presidente del Gobierno, en su reciente visita a San José, también lo ha hecho. En todo caso, la crisis de Nicaragua se ha convertido y se puede convertir todavía más en una crisis económica para el conjunto de la región. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero y antes que nada, intentar aumentar la protección de los derechos humanos y promover el fin de la violencia. El diálogo nacional, como les he dicho, ha posibilitado la intervención de distintos organismos internacionales, una labor hasta ahora desempeñada fundamentalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentó en junio un informe en cuya versión final se presentaba a la comunidad internacional una visión realista, tristemente realista, de la situación por la que pasaba el país. Se hicieron recomendaciones que probablemente sirvieron de incentivo para que el Gobierno de Nicaragua invitase a la Unión Europea y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hubiera un despliegue sobre el terreno de estos dos mecanismos, que han hecho una gran labor en circunstancias difíciles. El objetivo es ayudar a la población civil, y también tenemos un grupo de expertos independientes que investiga los hechos de violencia ocurridos desde el inicio. Quiero, en este sentido, trasladarles la inquietud que ya ha expresado el Gobierno, manifestada en sucesivos comunicados del Ministerio de Asuntos Exteriores, por las recientes trabas que estos organismos están encontrando en el desempeño de su función, de manera que hoy dudamos que puedan hacerlo de una manera eficiente. La última ha sido la noticia del Gobierno de Nicaragua de poner fin, de una manera un tanto abrupta, al trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hemos pedido al Gobierno de Nicaragua que reconsidere esta decisión. Habrá que plantearse otras áreas en las que la comunidad internacional puede intervenir, más allá del ya citado diálogo nacional. Pero hay que seguir insistiendo en el principio de apropiación, es decir, que la solución estará en manos de los nicaragüenses, que es a ellos a quienes corresponde realizar este diálogo inclusivo, constructivo y respetuoso que reclamamos, en un marco libre de violencia, un principio que haría extensiva a toda la región centroamericana, y ya saben lo que quiero decir con eso, extensiva a toda la región centroamericana, y quizá, ojalá, repetir el proceso de pacificación de los años 80 y 90, en los que España jugó un papel en la resolución de la crisis. España. Permítanme ahora, que he recordado lo que hicimos en el pasado, explorar qué es lo que podemos hacer en el presente. Por supuesto, no hemos permanecido ni ajenos ni distantes a estos hechos. Puedo repetir el compromiso que tenemos con la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos, así lo hemos hecho en Honduras y en El Salvador. Es nuestra vocación de hacerlo en Nicaragua, y no quisiera parecer retórico, pero hay que repetirlo. Nuestra acción tiene que basarse en el respeto a los derechos fundamentales, la reivindicación del diálogo, la presencia de los organismos internacionales, mantener y aumentar la ayuda humanitaria al pueblo nicaragüense y contribuir a un proceso de institucionalización democrática. Sobre eso hemos trabajado, hemos publicado 6 comunicados, así como diversas declaraciones del presidente del Gobierno durante su viaje, mías y del secretario de Estado para el área. En todas ellas hemos seguido estos 5 puntos de acción. Hemos mantenido contactos regulares con nuestra embajada en Nicaragua. El propio presidente del Gobierno ha tratado esta cuestión durante su gira, y el secretario de Estado recibió al ministro asesor del presidente Ortega, así como a representantes de la sociedad civil. Hemos planteado la situación de Nicaragua en los organismos internacionales, por supuesto en la Unión Europea, y hemos ya promovido un grupo de trabajo al respecto. Como miembros del Consejo de Derechos Humanos hemos expresado también nuestra posición y hemos coordinado iniciativas con los Estados miembros. Lo hicimos en el 38 periodo de sesiones del mes de junio y lo haremos en el nuevo periodo que se está celebrando estos días. Desde el punto de vista operacional, operativo o práctico, la ECIT
¿Qué está haciendo la ECID? Pues la ECID está reforzando lo que ha venido haciendo en Nicaragua, que es uno de los países tradicionalmente receptores de ayuda oficial al desarrollo. Quiero destacar la importancia de nuestra contribución, aunque las cifras no son enormes, y a veces casi siente uno un cierto pudor cuando anuncia su cuantía, porque hasta el momento la ayuda que hemos prestado a Nicaragua son 850.000 euros, con distintos objetivos que van, como hemos recordado, al fortalecimiento de las instituciones, como la promoción de los derechos humanos, como el apoyo a la sociedad civil desde una perspectiva humanitaria. Se han suspendido algunos proyectos. Podríamos haber hecho más en algunas zonas del país, si no fuera porque hemos considerado que era prácticamente imposible operar en ellas. Hemos movilizado la cooperación delegada de la Unión Europea, y ahí sí, ahí las cifras son más robustas. Ahí estamos hablando de 8 millones de euros. O la formulación de proyectos bilaterales, particularmente con el Ministerio de Justicia. Hemos mantenido la cooperación bilateral con Nicaragua, a pesar de que en algún momento hemos recibido alguna indicación sobre la conveniencia de mantenerla con un gobierno que se comportaba de esa manera, con su pueblo, porque consideramos que suspenderla no hubiera hecho sino perjudicar a la población nicaragüense, y hemos seguido trabajando en las áreas que consideramos prioritarias para su desarrollo, que son el abastecimiento del agua, el turismo rural o la promoción de la artesanía indígena. También nos hemos preocupado de la atención a la colonia española en Nicaragua. Hemos tomado medidas de protección y emergencia consular. Activamos ese plan de emergencia ya el pasado mes de abril y actualmente ha bajado al verde, después de haber estado en amarillo durante todo en verano. La embajada creó un gabinete de crisis desde el primer momento y hemos contactado con toda la colonia española, que actualmente son 2.144 personas, de las cuales 2.414 personas, perdón, 2.414, de las cuales 2.185 son residentes y el resto transeúntes. Por supuesto, nuestro embajador ha visitado a la colonia española no solo en la capital, sino también en León, en Granada y en Masaya. Ha habido casos de peligro para algunos de estos ciudadanos compatriotas. Sí, ha habido algunos casos de españoles que han sido amenazados. Hemos hecho las oportunas gestiones ante las autoridades. Un español fue retenido en comisaría, pero fue liberado 24 horas después sin cargos, y hemos estado en permanente contacto con sus familias. También hemos estado trabajando conjuntamente con las distintas ONGs que tienen presencia en Nicaragua, y ha habido un aumento muy espectacular de los trámites consulares, un aumento del 40% desde el inicio de la crisis. Era lógico que así fuera, y así será hasta que el país no recupere la normalidad. Hemos hecho frente a este incremento de carga de trabajo con los recursos que teníamos, y estamos pensando, si la situación se volviera a repetir, en reforzarlos enviando 2 nuevos puestos de diplomático. Esto es todo lo que les puedo informar. No quisiera convertir esto en un velatorio, ¿no? Eso no se trata de decir que estamos muy tristes y muy preocupados y nos duele. Todo eso es cierto, pero lo importante es qué hacemos o qué podemos hacer. Les he explicado lo que hemos hecho y quedo a disposición de sus señorías para recoger cualquier sugerencia que nos permita imaginar nuevas líneas de acción dentro del marco general de apoyo a la región centroamericana, que, como saben, además será sede, si todo va bien, de la próxima reunión de las conferencias iberoamericanas. Esperemos que de aquí a entonces la normalidad se haya restaurado en Nicaragua y ojalá que haya habido también mejorías en la situación en Venezuela, que no es objeto de esta comparecencia, pero sobre la que sin duda alguna tendríamos que tener un encuentro. A iniciativa suya o a la del Ministerio, quedo a su disposición para ello. Señora Presidenta, ¿prefiere usted que siga con Melilla o que...? Yo creo que el señor ministro así lo han acordado, se ha acordado en la mesa del día de ayer. Puede realizar la exposición de los 2 puntos
de forma continuada, y así también serán las intervenciones de los portavoces de los grupos sobre el mismo tema. En ese caso, en el mismo turno, perdón. En ese caso le pido tregua para sí, claro, por tomar supuesto. un vaso de agua. Bien, pues vamos entonces sobre la aduana de Melilla. A finales del mes de julio tuvimos conocimiento en el Ministerio de la existencia de una circular no fechada de la Administración de Aduanas y de Impuestos del Reino de Marruecos, dirigida directamente a los operadores económicos, consignatarios marítimos y transitarios, informándoles de la decisión de restringir el despacho a la importación en el puesto aduanero de Beni Enzar exclusivamente a aquellas mercancías que hubieran sido desembarcadas en el puerto marroquí de Nador. Es decir, no recibimos una comunicación oficial de las autoridades marroquíes, sino que los agentes económicos afectados nos comunicaron que ellos sí la habían recibido. Esta circular apuntaba las razones por las cuales se había tomado esta decisión. Razones estrictamente de índole económica. Desarrollar la actividad comercial del puerto de Nador, donde, como saben, los marroquíes han invertido mucho dinero, con una terminal de carga que empezaba a estar operativa y recibía ya los primeros buques portacontenedores, y, en general, a la voluntad marroquí de desarrollar Nador y su zona de influencia económica. Permítanme una precisión geográfica, ya que no tengo un mapa que proyectar para que nos situemos sobre el terreno, ¿no? El puerto de Nador, la ciudad marroquí limítrofe con Melilla, es una infraestructura situada inmediatamente al sur del puerto de Melilla y frente a su dique sur. O sea, no es un puerto que está muy lejos, se da en la cara, frente al dique sur del puerto de Melilla. Los extremos de ambos diques apenas distan de un par de centenares de metros y conforman una única bocana de puerto. Sabemos desde hace tiempo que la promoción del puerto de Nador es muy importante en los planes de desarrollo del nordeste de Marruecos, que incluyen urbanizaciones, complejos industriales, un complejo portuario, el West Med, que ya está operativo con el Tánger Med, en eso que llaman el tridente del Cabo de las Tres Forcas. Bueno, cuando tuvimos conocimiento de esta circular, el Ministerio se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda, de quien dependen las aduanas, con la delegación del Gobierno en Melilla, recabamos información, estudiamos la normativa aplicable para evaluar las consecuencias generadas por esta situación y ver de manera coordinada con los órganos ministeriales y territoriales qué debíamos hacer. Nos mantuvimos en contacto, como les digo, con la delegación del Gobierno en Melilla, que estuvo siempre a la escucha de los empresarios y los sectores afectados de la ciudad. Y no hace falta que les diga que, obviamente, este Gobierno tiene como objetivo el desarrollo y la prosperidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y que no escatimará esfuerzos para conseguirlo. Pero sí debo hacer una referencia factual a la situación de la aduana de Melilla y a su régimen, que tiene algunas particularidades que yo desconocía, como tantas otras cosas de la política exterior, pero que ahora he tenido que estudiar a fondo. Existe constancia de un tráfico comercial reglado con Marruecos a través de Melilla desde mediados del siglo XIX y ha estado sustentado en la práctica a través de acuerdos bilaterales y una práctica constante. En el 58 se estableció la actual localización del recinto aduanero en el paso fronterizo de Beni Enzar, lado español, y se le habilitó para el tráfico comercial. Esta situación es distinta de lo que sucede en los puestos fronterizos del barrio chino Farane Mariau, no sé si lo pronuncio bien, Mayauri, cuya actividad se centra exclusivamente en el tráfico de viajeros. Y ese tráfico de viajeros, en cualquier caso, constituye el grueso de los movimientos comerciales entre Melilla y Marruecos. Son los viajeros los que actúan como agentes del tráfico comercial y ustedes saben, lo conocen de sobras.
Desde el punto de vista de nuestra pertenencia a la Unión Europea, hay que recordar que Ceuta y Melilla, cuando España ingresó en lo que entonces llamábamos la Comunidad Económica Europea, solicitaron que no se incorporasen esos territorios ni a la Unión Aduanera, ni al IVA, ni a determinadas políticas comunes, como las políticas agrícolas y pesqueras. Canarias hizo la misma solicitud, pero la modificó a principios de los años 90 y ahora tiene un estatuto especial de región ultraperiférica. Por lo tanto, no podemos perder de vista que el régimen aduanero de Melilla y de Ceuta se deriva del acta de adhesión de España a la Comunidad Europea y consiste en su exclusión del territorio aduanero a petición propia para poder mantener un régimen económico y fiscal específico. Y así está recogido en todos los documentos, que no voy a citar, porque son conocidos y, en todo caso, su relato no aportaría gran cosa a mi explicación. Desde esta circunstancia se deriva, por un lado, que a Melilla le son aplicables, desde el punto de vista de la Unión, las mismas condiciones en materia de legislación aduanera que a un intercambio exterior, es decir, a un país tercero, y que la competencia sobre su aduana es competencia exclusiva de España. Tanto los productos originarios de Melilla como los importados en dicha parte del territorio español no son susceptibles de ser declarados bienes en libre práctica beneficiarios de libre circulación de mercancías per se dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, requieren de una importación en o desde el territorio aduanero de la Unión. Para seguir evaluando la situación creada por esta medida unilateral no comunicada por parte de las autoridades aduaneras marroquíes, el pasado 29 de agosto hubo una reunión interministerial con Hacienda, Asuntos Exteriores, Política Territorial, Agencia Tributaria, el Gobierno en Melilla, y acordamos una vía de actuación que nos pareció la más adecuada para evitar una escalada política de un problema que en principio pensamos que se podía tratar de manera más eficiente a nivel técnico, y que creo que es lo que hubiera hecho cualquier gobierno conocedor de las circunstancias del caso. Tenemos excelentes e intensas relaciones con Marruecos, una excelente colaboración en áreas muy sensibles como la migración y la seguridad. En todos ellos, las diferentes administraciones mantienen en la acción exterior del Estado un diálogo directo y fluido con sus contrapartes marroquíes. Y esto es lo natural y lo normal entre dos países que son socios estratégicos en todos estos problemas. Y eso es lo que hemos intentado poner en valor cuando nos hemos enfrentado a una situación un tanto atípica en nuestras relaciones, porque siempre habíamos dicho que la frontera es cosa de dos, como el tango, y que uno quiere tocar la frontera, está afectando al otro y tiene que ser objeto de una comunicación o de un acuerdo. Y en este caso no fue así. Y se lo hicimos saber con toda la cortesía y la mejor de las voluntades de que teníamos que normalizar la situación en Beni Ansar a través de un diálogo entre las administraciones. Y bueno, esta petición ha tardado en tener respuesta, entre otras cosas porque teníamos el verano por en medio y también saben ustedes que si en agosto en España la actividad disminuye, en Marruecos pues quizá igual o más. Pero puedo anunciarles que por fin, hoy mismo, ha tenido lugar en Rabat una reunión entre la directora general de aduanas, que se ha reunido con su homólogo marroquí. No ha sido el único contacto, yo mismo he hablado por teléfono con el ministro marroquí de Exteriores, pero hoy ha tenido lugar esta reunión. Y el clima, por lo que me comunican, ha sido positivo, cordial, y se ha acordado establecer un grupo de trabajo que analice cuáles son las consecuencias que esta decisión tiene y de qué manera se puede reconsiderar. Como les digo, yo he transmitido a mi homólogo marroquí, oralmente y por escrito, mi confianza y mi deseo de que estos contactos entre ministerios sean provechosos y permitan encontrar soluciones satisfactorias. Es cierto que ubicar una aduana es una decisión soberana, es cierto. O sea, no podemos negarle a Marruecos este derecho,
pero hemos defendido con igual firmeza nuestro legítimo interés en promover el desarrollo de una región, el uso de determinadas infraestructuras y que eso no debería redundar en detrimento de las infraestructuras del país vecino. Es cierto que las infraestructuras compiten entre sí. Ya sabemos que cuando tú pones dos puertos uno enfrente del otro, pues hay una competencia para saber quién atrae el tráfico. Y eso es un hecho de la vida con el que hay que contar. Esperamos que las conversaciones entre los responsables de aduaneros consigan que un diálogo constructivo permita la gestión de ese interés común, y para ello se ha constituido, como les digo, ese grupo de trabajo conjunto del que les mantendré informado a medida que vaya avanzando en su análisis y propuestas. Eso es todo lo que puedo informarles a fecha de hoy. Puedo, sin duda, reiterar nuestro compromiso con el desarrollo económico de Melilla, pero esto quizá no haga falta repetirlo. Se considera algo que va de suave. Lo importante es saber de qué manera servimos a este objetivo y ese ha sido el objeto de mi explicación. Y ahora sí, señora presidenta, que creo haber terminado con mi turno de intervenciones. Muchas gracias al señor ministro por sus palabras y por la comparecencia que ha integrado en el mismo punto de exposición. Y paso a dar la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios por un turno de 10 minutos. Comenzaremos por el Grupo Parlamentario Mixto. Don Carlos Salvador. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida, felicitarle por el nombramiento, así como al resto de miembros de la mesa. Y también quiero agradecer el trabajo de los miembros salientes, empezando por la extraordinaria labor de su presidenta, doña Pilar Rojo. Buenas tardes, señor ministro. Saludarle nuevamente en esta comisión y darle gracias por la información que nos ha dado sobre estos dos temas de actualidad. Yo comparto con usted, empezando por el primero, esa reflexión. Bueno, los comentarios que usted hace, que son así, objetivos. Hablamos de un país hermano en el que se produce una gravísima crisis, una situación, yo creo que incluso el Gobierno ha llegado a calificarla como preguerra, y me uno, desde luego, al recuerdo que usted hace a las víctimas de esa situación, y me uno también al deseo y a la esperanza de que las situaciones mejoren. Bueno, no es que no os haya explicado mucho, pero es verdad que entiendo que se han hecho una serie de gestiones diplomáticas, y yo creo que lo más importante en este caso es mantener una posición clara, una posición firme, y mantener abiertas todas las vías diplomáticas con aquellos que puedan resultar aliados en este proceso. Por tanto, yo quiero darle mi apoyo, el apoyo al Gobierno, en sus denuncias de todas las vulneraciones de derechos humanos y todas las denuncias que se hagan sobre la actitud autoritaria del Gobierno nicaragüense. Nos ha dado una pequeña pincelada de cómo están o cómo afectan o han podido afectar esta situación a los intereses de nuestros compatriotas allí. No sé si tiene más datos para profundizar, si va a poderse ver afectada de una manera, en fin, más grave a como ha sido ahora, es decir, y si podemos estar tranquilos con cómo será la implicación de esta situación a nuestros compatriotas. Pero, en todo caso, yo quiero, en este caso, darle mi apoyo y, desde luego, pues sugerir, en algún caso, pues que hay que seguir monitorizando la situación muy de cerca y, como digo, mantener la tensión diplomática y la relación con aquellos aliados que puedan ejercer una presión sobre el Gobierno nicaragüense. En relación con Melilla, nos ha dicho, efectivamente, estamos ante una decisión unilateral y, más allá de eso, que ni siquiera fue comunicada a nuestro Gobierno, pero es verdad que nosotros debemos de mantener una relación de vecindad cordial con Marruecos. Digamos, no sé cómo podríamos calificar a nuestro vecino del sur, un vecino de obligada buena relación prioritaria. No sé si es un eufemismo, pero lo cierto es que nosotros estamos obligados estratégicamente a tener unas buenas relaciones con ellos, y yo espero que poco a poco esta situación se solucione y seamos capaces de hacer compatibles sus intereses económicos y los nuestros. Más allá de eso, yo no sé si
se podría europeizar la situación. Es verdad que es un conflicto que afecta a dos países, pero efectivamente usted ha hecho alguna pequeña referencia, no sé hasta qué punto podríamos vernos beneficiados si de alguna manera este no solo fuera un conflicto que nosotros vivamos bilateral, sino que lo hiciéramos más general. Pero en todo caso, bueno, en estos dos temas le agradezco las explicaciones y lo que le debo de pedir o añadir es firmeza, como le digo, en la defensa de los derechos humanos, de la libertad, reforzada con alianzas que sirvan para esos objetivos. También, de alguna manera, claridad en las posiciones que nosotros vayamos a tener. En este caso también, como repito, con Melilla, para tener una vecindad sana, colaborativa y, si se puede, incluso sinérgica. Y prudencia. Prudencia en aquellas decisiones, actuaciones y declaraciones. Porque si es importante, permítame, señora presidenta, esta digresión en un minuto, si es importante tener una posición firme en estos temas, lo es también tener una posición firme o clara, sabiendo quiénes somos. Y lo digo porque no me puedo abstraer de las declaraciones que durante esta semana usted ha hecho a un medio internacional, un medio inglés, en este caso la BBC, que a mí no me han gustado, se lo digo abiertamente. Por tanto, no refleja, yo creo, que esa firmeza o esa claridad que sería tan necesaria a la hora de... Y lo digo porque el propio Ministerio de Exteriores tiene un documento amplio de acción estratégica exterior, tiene un documento que se llama Cataluña en España, convivencia, etcétera, de 270 hojas, y allí no se dice en ningún momento lo que usted ha dicho. Y, por tanto, esa contradicción no es buena, porque yo creo que genera una cierta debilidad. Y en política internacional esa debilidad o esa incoherencia o esa contradicción no es buena. Yo tengo que hacerle, y si me permite la presidenta, esa pequeña crítica, porque en el fondo es verdad que a veces uno puede tener una buena intención cuando dice algo, pero cuando tiene que explicarlo demasiadas veces, pues al final no queda claro. Y al final hay un 53% de catalanes que no se sienten lo que usted dijo que podían sentirse o son, y esos pueden verse afectados negativamente por, al final, en fin, un proyecto en el que todos consideramos que estamos unidos. Yo le he agradecido en esta casa, y le he leído, etcétera, cómo muchas veces usted ha desenmascarado algunas mentiras que servían como disolvente de la unidad de nuestro país, y yo quiero reiterarle que ese creo que es el camino más acertado para defender también las posiciones de nuestro país. Por tanto, firmeza, claridad y prudencia es lo que le pido, y en todo caso le agradezco mucho las explicaciones. Estaremos al tanto de las gestiones que se vayan haciendo en estos asuntos y tiene usted todo nuestro apoyo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Entiendo, no está presente en el Grupo Parlamentario Vasco ni Esquerra Republicana. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el diputado señor. Gracias, presidenta. Y quiero agradecer la segunda comparecencia en esta comisión del ministro de Asuntos Exteriores, sin perjuicio de que me quiero hacer eco también de lo que afirmaba mi colega del Grupo Mixto, en el sentido de referirme a las, para nosotros, muy desafortunadas explicaciones, declaraciones que ha tenido la oportunidad de hacer el ministro en relación con la situación que a él le gustaría en que estuvieran los presos catalanes. Yo entiendo más función de lo que debe ser el Poder Judicial como actuación y como actuador en este proceso, más que un responsable del Gobierno que debe mantener un estricto respeto a las decisiones judiciales, y también a esa peculiar afirmación para un ministro del Gobierno de España en el sentido de que Cataluña sea una nación, aunque luego parece que usted ha venido sobre esas declaraciones intentando adjetivarla de otra manera. Creo que no es la forma de actuación de un Gobierno responsable, y especialmente en la persona de usted, que pretendía acreditar una actuación del Gobierno en ese punto
verdaderamente rotunda en relación con las aspiraciones de los separatistas en Cataluña. Pero el motivo de la comparecencia, señor ministro, es sobre Nicaragua y sobre Melilla. Sobre Nicaragua quiero recordar que lo que le dije en su primera comparecencia es que si este ministerio, si usted como ministro está dispuesto a condenar las dictaduras que atacan, como es evidente, los derechos humanos, y añadiré aquí, hacer algo para combatirlas, tendrá nuestro apoyo. Estamos en uno de los casos, precisamente, que le evocaba en esa primera comparecencia y que le vuelvo a reproducir en este momento. Es un caso de una auténtica tragedia, de un nuevo episodio de vulneración de los derechos humanos, el caso de Nicaragua. Usted ha dado una serie de cifras que no voy a comentar ahora. Lo cierto es que yo no he advertido de su exposición más que buenas palabras. Y ya sabe lo que dice el refrán, que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. A mí me gustaría saber qué se puede hacer cuando usted dice que hay que intentar mantener o mejorar el diálogo entre las partes, y aquí hay una parte que es evidente, que es el régimen sandinista de Ortega, pero no veo la otra parte. Hay una oposición con muy poca entidad, hay una serie de grupos que se manifiestan en la calle constantemente, pero que no están organizados. Hay, eso sí, una situación de represión que no cesa. Y a mí me gustaría, lo ha hecho usted, pero me ha parecido que de una manera muy poco rotunda, que diga en esta comisión claramente que el primer punto de partida, el punto de partida para cualquier evolución política en Nicaragua es el cese de la represión. Si no cesa la represión, no es posible el diálogo, y no es posible en este momento el diálogo, entre otras cosas, porque no lo quiere el Gobierno de Nicaragua y porque seguramente tampoco hay claramente interlocutores, por lo cual la acción internacional es mucho más importante, si cabe, que en otros casos. Por lo tanto, que cese la represión. Me ha parecido también un tanto extraño, si me permite la expresión, y me gustaría recabar de usted alguna información más profunda sobre el asunto, que dice que buena parte de la ayuda internacional que España está prestando por vía de la cooperación a Nicaragua es el reforzamiento de las instituciones. Yo no entiendo a qué instituciones están reforzando cuando son esas mismas instituciones las que se encargan de reprimir a los nicaragüenses. ¿De qué manera refuerzan ustedes las instituciones en un sentido positivo y democrático del término? Por lo tanto, señor ministro, menos buenas intenciones, más reforzamiento de las posiciones de ayuda y de planteamiento a nivel internacional para conseguir que esta situación empiece a mejorar cuanto antes. Paso a referirme a Melilla. Bueno, ha hecho usted la referencia a esa circular que no fue una expresión de algo que el Reino de Marruecos hubiera hecho saber al Reino de España. Me gustaría, en primer lugar, hacerle una pregunta. ¿Por qué en ningún momento han mostrado en público un interés hasta hoy por la situación de los ciudadanos, los trabajadores, los negocios y los autónomos en Melilla? ¿A qué se ha debido esta falta de reacción por parte del Gobierno? También que nos explique por qué Marruecos ha tomado esta decisión de manera unilateral, teniendo en cuenta que usted también lo ha dicho, hay una excelente relación y una tradicional colaboración entre el Reino de Marruecos y el Reino de España. Por otro lado, según los datos que hemos obtenido en nuestro grupo parlamentario, en los 5 primeros meses del año 2018, las exportaciones se han reducido un 37,9% y las importaciones
un 53,4% en relación con el mismo periodo de 2017. Mayo, en concreto, fue el peor mes de ventas legales a Marruecos, que solo ascendieron a 3,1 millones de euros, menos de la mitad de las del mismo mes en 2017. Mi pregunta es, si estos datos son ciertos, ¿se debe a una preparación para este cierre por parte del Reino de Marruecos? ¿O qué interpretación tiene el Gobierno en relación con esta situación? Por otro lado, hay un volumen de mercancía que entra en Melilla, del cual el 70% va a Marruecos con un beneficio de 900 millones de euros. Pero de ese volumen, solo un 10% de las mercancías es el que se envía de una manera legal a la aduana comercial. Por lo tanto, el resto es comercio de extraperlo. ¿Qué tipo de colaboración contempla con el Gobierno de Marruecos o el Gobierno con Marruecos, teniendo en cuenta la situación actual de tensión en las relaciones, para combatir esa actividad ilegal, señor ministro? Y, por último, habla usted de un grupo de trabajo. ¿Ha hecho su ministerio algún tipo de análisis respecto del tiempo en que puedan obtener algún tipo de beneficio y de solución al problema de fondo que nos ocupa? ¿O es esas comisiones que decía Napoleón, que se crean para que los problemas graves queden sin solución permanentemente? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maura. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem Marea, tiene la palabra el señor Bustinduy. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, yo quería comenzar expresando una cierta sorpresa por parte de mi grupo parlamentario ante la limitación del ámbito de la comparecencia. Es algo que ya expresamos en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, pero creíamos que por un hecho muy concreto, que es la próxima realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que habría sido una muy buena ocasión para que el Poder Legislativo y la Comisión de Exteriores pudiera debatir e informar también la posición que lleve España a esa Asamblea General. Creo que en el marco de ese debate podrían haber tenido perfectamente cabida dos asuntos esenciales para la posición geopolítica de España, como son el área de vecinazgo de nuestra frontera sur y la relación con Marruecos especialmente, y nuestra acción exterior en América Latina. Como son el ámbito circunscrito de la comparecencia, voy a referirme primero a ellos y después haré un apunte sobre esa Asamblea General. En primer lugar, en lo que concierne a la relación con Marruecos tras el cierre unilateral de la aduana en Melilla, le agradezco las explicaciones. Me gustaría preguntarle qué medidas concretas tiene previstas el Gobierno para paliar el impacto económico que esta medida vaya a tener en la economía de la ciudad de Melilla. Y, en concreto, en un ámbito más general, ¿qué medidas se pueden tomar para acabar con la posición de dependencia estructural que el modelo socioeconómico de la ciudad tiene? Y, más en concreto, con lo que podríamos denominar un régimen de excepción permanente en la frontera sur, también en lo que toca a las relaciones comerciales y laborales. Nuestro grupo parlamentario, de hecho, presentó hace unos meses una iniciativa que fue votada por unanimidad en la Comisión de Interior para abordar la grave situación que viven las 45.000 personas, de las cuales un 75% son mujeres, que viven de la economía de portes entre Ceuta y Melilla. Y hemos visto todos y todas las imágenes de las aglomeraciones, de las colas, de las estampidas que se producen y que han producido varias víctimas mortales recientemente. Preocupa además también la sucesión de vaivenes o incluso de impulsos contradictorios que parecen regir ahora mismo esa relación de vecinazgo estratégica con Marruecos, ejemplificada apenas semanas después del cierre de la aduana por la devolución sumaria de 116 personas en virtud del convenio del año 92 que fue rescatado para la ocasión. Y digo que preocupa porque parece incidir en una herencia de esa relación con Marruecos que ha estado a menudo regida por una visión cortoplacista y por la desconfianza entre las partes. Asimismo, por un enfoque limitado y parcial de las relaciones migratorias y de la seguridad,
que reduce las primeras al control de fronteras y concibe la segunda como un asunto exclusivamente policial o militar. En aras de un supuesto realismo geopolítico de la relación con Marruecos, un realismo que, sin embargo, resulta míope a debates fundamentales sobre el futuro de nuestro modelo socioeconómico, de nuestro modelo de protección social, de las tendencias demográficas que vive Europa, de nuestra propia historia en la relación con Marruecos y de nuestra posición geopolítica, ha supuesto que tengamos una relación con Marruecos demasiado a menudo regida, como decía, por la desconfianza y que desconoce, en cierto modo, el inmenso potencial que tendría para las relaciones económicas, por supuesto, pero también para los intercambios educativos, científicos, culturales, etcétera, que podrían derivar de un modelo de vecinazgo diferente, que nos permitiera abordar los múltiples, muchísimos desacuerdos que tenemos, especialmente en materia de derechos humanos y de resoluciones del derecho internacional, pero también los desafíos y los problemas comunes que tenemos. Creo que es responsabilidad de esta comisión, en interlocución con el Gobierno, pensar y poder llevar a la práctica algunos de esos mecanismos que puedan mejorar esa relación en un momento histórico y geopolítico muy complicado. Hay una que es evidente, que tiene que ver con las relaciones migratorias. Si existieran vías legales y seguras de migración, esos vaivenes en la relación y las informalidades que se dan en nuestro modelo de vecinazgo se verían probablemente encauzados o formalizados. Por ejemplo, los intercambios educativos es un ámbito que tendría un inmenso potencial de desarrollo entre dos países vecinos, o un modelo de relaciones y de intercambios comerciales y económicos, ya que hablamos de aduanas, que pudiera, por ejemplo, dar un papel mucho más importante a nuestras pymes, que, como sabemos, son esenciales para nuestro tejido productivo, también en el sur de España. Sobre la crisis de Nicaragua, le agradezco también la presentación, que en líneas generales me parece que va en la línea correcta y que incide también en la línea expuesta por el presidente Sánchez durante su reciente gira latinoamericana y que implica un cambio que nosotros reconocemos y valoramos. Ofrecer el papel de España como agente constructivo para la mediación, para el diálogo, para la resolución de crisis, resaltando la voluntad de no incurrir en injerencias en asuntos internos, sino en ser útiles en las relaciones con países a los que nos unen una infinidad de vínculos culturales, políticos, históricos, económicos, creo que va en la dirección correcta. Coincide, diría, en líneas generales, con una proposición que nuestro grupo presentó en la Comisión de Cooperación el pasado mes de julio, que recogía 4 aspectos que creemos que a día de hoy deben seguir siendo vectores fundamentales de la posición de España respecto a la gravísima crisis que vive Nicaragua. Esos 4 factores son, en primer lugar, por supuesto, lo ha hecho usted y nos sumamos a ello, la condena rotunda a todos los hechos de violencia que se han producido en el país, que, como usted ha dicho, han generado más de 300 víctimas mortales. En segundo lugar, la exigencia de que se garanticen los derechos de reunión, de manifestación pacífica, de libre expresión y participación política, y el apoyo y la protección reforzada a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. En tercer lugar, pedir la colaboración de los poderes públicos, y esto es muy importante, para la investigación, la rendición de cuentas y la reparación de todas las violaciones de derechos humanos, independientemente de quién las haya cometido. Y, en cuarto lugar, y usted lo ha mencionado también, el apoyo expreso a la reanudación del diálogo nacional entre las partes para la búsqueda de soluciones políticas, pacíficas y democráticas que pongan fin a toda forma de violencia y garanticen la plena soberanía democrática del pueblo de Nicaragua y el desarme de las bandas organizadas que están ejerciendo violencia contra la población civil y, por tanto, también la expresión de nuestra preocupación por la expulsión reciente de la misión de Naciones Unidas, que es una decisión que no avanza en esa dirección. Esta proposición, en el pasado mes de julio, digo, no salió por unanimidad porque el Partido Popular votó en contra y espero que seguimos esperando una explicación de por qué es lo que le parece mal de esta postura. Quizá hoy tengamos ocasión de escucharla. Quería aprovechar también para pedir, ya que estoy en este capítulo de la intervención, para pedir al Partido Popular también que quizá hoy podría ser, en la reunión de esta comisión, una buena oportunidad para que se expresara sobre la resolución del Parlamento Europeo de ayer de condena a las políticas puestas en marcha por el Gobierno de Hungría. Sí, tiene relación, porque no se les ha oído decir nada al respecto. Tampoco se ha oído decir nada, entre tanto comentarista experto avezado en las crisis políticas latinoamericanas, sobre la situación que vive Argentina o la dramática situación que atraviesa la democracia en Brasil por la suspensión de la candidatura de Lula da Silva, el expresidente que lideraba todas las encuestas. Digo esto
Y guarda relación porque creo que en general en estas dos áreas geopolíticas que estratégicamente son esenciales para los intereses de nuestro Estado y de nuestra acción exterior, creo que su ministerio ha heredado de las últimas décadas un modelo que demasiado a menudo ha pagado el precio de subordinar los intereses de esa acción exterior a intereses privados, a una agenda estrecha, dominada por los intereses económicos de grandes empresas, que a menudo ha restado capacidad de influencia y de incidencia para la resolución de crisis como estas. Creo que hay otro factor que no ayuda, que es la ideologización y la utilización permanente de la agenda exterior de España para el debate político nacional y para intentar obtener réditos políticos con ello. Creo que se trata que es un momento para la audacia y para intentar dar un paso adelante, deshacerse de ese modelo y avanzar en un momento geopolítico muy complicado, en una apuesta por un modelo democrático de acción exterior que defienda el multilateralismo y el derecho internacional, que defienda los derechos humanos y que asuma la posición de liderazgo que le corresponde a un país como el nuestro, no sencillamente por una cuestión de valores, que también, sino por el mandato democrático salido de las urnas en las últimas elecciones generales. Por eso decía que creía que la Asamblea General de las Naciones Unidas debería ser el objeto que englobe todas estas cuestiones en esta comparecencia, porque es el lugar adecuado para dar ese paso adelante y para adquirir ese compromiso. Quería hacer apenas unos apuntes sobre esa Asamblea General. Como decía, el día 25 de septiembre se va a reunir el grupo de trabajo, el Core Group de Derechos LGTBI. Conseguimos con muchísimo esfuerzo y mucha presión que el Gobierno anterior sumara a España a ese grupo de trabajo. Sería una muy buena ocasión. Esta comisión ha votado por unanimidad una proposición instando al Gobierno a que España lidere los trabajos para desarrollar una convención de derecho internacional en materia de derechos LGTBI. Estaría muy bien que España esté presente en esa reunión y que se comente esta idea, porque sería la mejor contribución que se podría hacer al marco del multilateralismo democrático. El día 26 es el día por la eliminación total de las armas nucleares. Y creo que sería muy importante que en esa celebración, en esa reunión allí, España tenga un papel importante también, sobre todo en aras del compromiso recientemente adquirido que nosotros celebramos para que España se sume al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Sería una muy buena ocasión esa Asamblea General para dar un paso adelante en la crisis de Oriente Medio. Se ha adquirido también el compromiso que celebramos también de estudiar la posibilidad de reconocimiento del Estado palestino y se ha tomado la decisión de doblar la contribución a la UNRWA, una decisión que creemos que es muy acertada, pero en el contexto actual, con la decisión sobre Jerusalén, la aprobación de las leyes de apartheid, la construcción de nuevos asentamientos, el cierre de la oficina palestina en los Estados Unidos, hay que hacer algo más. Y creemos que ese algo más tiene que ver con el comercio de armas, dada la intensidad de la campaña en Gaza llevada por Israel. Y sobre esto, y termino, Presidenta, respecto a las declaraciones que ha hecho usted esta mañana sobre la venta de armamento a Arabia Saudí, sencillamente quería expresarle algo que creo que es obligado decir aquí, que es que España está vinculada, está obligada a respetar la legalidad que impone la Ley de Comercio de Armas y los tratados internacionales en esta materia a los que nos hemos comprometido. España no puede vender armamento a Estados que puedan utilizarlo para cometer violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto. Esto lo dice la legalidad y yo sencillamente lo repito aquí, lo reitero aquí, porque si no nos atenemos a las normas a las que nosotros nos hemos comprometido, ¿con qué autoridad y con qué legitimidad vamos a esgrimir el principio de legalidad en otros ámbitos? No es opcional el cumplimiento de los tratados a los que nos hemos comprometido y que hemos desarrollado a través de la Ley de Comercio de Armas. Ese mismo armamento ya se utilizó en Yemen, por ejemplo, el año pasado y esa situación lo amerita. La última frase. Le quería pedir que en la Asamblea General de Naciones Unidas, por favor, España dé otra imagen de Europa. Que quede claro que España está dispuesta a defender la Europa democrática y de los valores de convivencia y de los valores humanos que hoy en día, desgraciadamente, se ve afectada y amenazada por varios gobiernos ya en el continente. Muchas gracias y espero sus respuestas. Muchas gracias, señor Bustinduy. Yo he sido en esta primera intervención y lo voy a ser lo suficientemente generosa en la exposición de los tiempos y de los temas, brevemente, pero los temas, la cuestión es la cuestión y en el siguiente turno
me permitirán ustedes que, ya que el ministro viene a exponer dos temas y es de los que va a hablar, van a ser de los temas que vamos a hablar. Bien, en el siguiente turno de réplica me refiero. Tiene la palabra en este momento el Grupo Parlamentario Socialista. Entiendo que va a haber dos intervinientes. En primer lugar, el señor de la Encina o el señor Gutiérrez Limones. Señor Gutiérrez Limones, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Mis primeras palabras en nombre del Grupo Socialista es felicitarle por su flamante nombramiento como presidente de esta comisión y desearle los mejores éxitos. También, obviamente, a mis compañeros y amigos Ricardo y José Miguel por la vicepresidencia y la Secretaría Segunda. Igualmente, mi agradecimiento al ministro Borrell por esta segunda comparecencia en esta comisión y que será una tercera dentro de pocas semanas por decisión propia en la Comisión Mixta de la Unión Europea. Poco más de 3 meses. 3 comparecencias es mucho más que algunos de sus antecesores tuvieron en toda una legislatura. Creo que la intervención del ministro ha sido clara y nítida en su exposición. Nosotros mantenemos, el Grupo Socialista, en apoyo al Gobierno, lo que es la posición común de la Unión Europea, que obviamente no tiene nada que ver con aquella posición común, ¿verdad?, del presidente Aznar hace tiempo y que felizmente superada incluso con el apoyo del Grupo Popular y que todavía produce sonrojo en las cancillerías europeas y latinoamericanas. El Grupo Socialista, por tanto, mantiene la posición común, que no es otra que la que expresa la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, la señora Federica Mogherini. Se trata de hacer un llamamiento al fin inmediato de la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias, que se respeten las libertades fundamentales y se active de nuevo la mesa del diálogo nacional con las organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea, para que apoyen, medien y acompañen el proceso. Es la misma posición que representa el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la misma que se manejan en las implementaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exactamente igual que la resolución que ayer emitió en su comisión permanente la Organización de los Estados Americanos en su reunión extraordinaria sobre la situación de Nicaragua. España, el Gobierno de España, lo que ha hecho es liderar la posición europea, con comunicaciones, con denuncias, con apoyo económico a lo que es el tema humanitario, especialmente apoyo al tema de sanidad, la situación de los heridos y la situación de muchas de las personas que están padeciendo ahora mismo una situación muy complicada, y nuestras ofertas de mediación. Estamos, además, preocupados que esta crisis de Nicaragua, especialmente, se convierta en una crisis de toda la región centroamericana. Como bien sabéis, Nicaragua ocupa una posición geoestratégica fundamental. Actualmente, con todo lo que significan los persistentes bloqueos por vías de carretera, actualmente Centroamérica está dividida en 2. Se ha bajado un 75% el tránsito mercantil a través de Nicaragua y está generando una situación de crisis sin precedente en toda Centroamérica. Para el Gobierno socialista, América Latina no es una prioridad, es la prioridad. Y lo hemos demostrado con hechos. El presidente Sánchez realizó su primera gira fuera de la Unión Europea viajando a América Latina. Y lo hizo para paliar el déficit de la presencia de España en la región de la época de los gobiernos populares. Había déficit de ir allí y había déficit de hablar a toda América Latina. De manera urgente y clara, el presidente Sánchez ha acabado con años de desidia, dejadez y filias ideológicas en nuestra relación con América Latina practicada por el Gobierno anterior. 2 apuntes. Señor Maura, sin acritud y con todo mi respeto y cariño que le tengo, yo pensaba que ayer era una situación puntual y que el líder de su formación utilizara y cambiara a última hora una pregunta para generar dudas, para señalar, para acusar de plagio al presidente del Gobierno. Hoy, de nuevo, pero me parece un tema recurrente que usted, hoy la comparecencia del ministro para Melilla para Venezuela, usted la utilice para hablar de Cataluña. Eso es cambiar las reglas de juego, eso es jugar con ventaja, eso es hacer trampas. Creo que las reglas de juego que le hemos dado son para que todos las respetemos. Ya nos gustaría al menos observar un poquito de ese juego limpio y elegante que usted practicaba, ¿verdad?, con el anterior Gobierno del Partido Popular. Por otro lado, señor portavoz y señores,
del Partido Popular. No encuentro de verdad la explicación por qué utilizan la Diputación Permanente en el mes de agosto para pedir la comparecencia urgente del ministro de Exteriores para el tema de Nicaragua y del tema de Melilla. Y de verdad, les pido, de verdad, que actúen con absoluta responsabilidad. Lo hemos hecho nosotros, y bien lo sabe bien el portavoz del Grupo Popular, nosotros lo hemos hecho siempre en apoyo, en consenso, en acompañamiento a lo que es la agenda exterior del Gobierno de España, porque los intereses de España están por encima de los intereses partidistas de cada uno de nosotros. Por tanto, le pido, ¿verdad?, que actúe también con prudencia y actúe también apoyando y acompañando al Gobierno en lo que es este liderazgo del tema latinoamericano. Señorías, Nicaragua es una historia triste, invadido por Estados Unidos, tiranía, revolución, la contra. La evolución del régimen político ha construido un país sin instituciones y una fuerte concentración de poder político y económico en pocas manos. El control sobre el ejército, el partido sandinista, los intereses económicos, se basó en un crecimiento del sector agropecuario que vendía a Venezuela a precios preferenciales. La caída de Venezuela supuso la crisis del modelo. Cada vez menos gente tenía motivos para ligar su suerte a la del régimen. La respuesta a la crisis y al surgimiento de las protestas ha conllevado muertos y desaparecidos y ha estancado la situación. No se ven líneas de avance posible, como elecciones, mediación internacional, tanto por el enrocamiento del régimen como por la incapacidad para articularse por parte de la oposición. En este momento el discurso busca las bases y reniega de los pactos que antes se habían hecho con empresarios, iglesias y sindicatos. Se llama a los leales, se está dividiendo la sociedad y obligando a tomar partido. ¿Cuáles son las alternativas? Seguir con el ejemplo de Venezuela, sin tener fuentes de ingresos como tiene este país. Lograr que algún sector, quizás el ejército, intervenga para estabilizar la situación con posibilidades de reindustrialización democrática o de un régimen tipo egipcio. Un escenario de enfrentamientos masivos, poco probable, dado la desigualdad de los recursos de los potenciales bandos, o un acuerdo para abrir un periodo electoral y de convivencia en el país de Nicaragua. Por eso nosotros, el Grupo Socialista, denunciamos firmemente esta situación insostenible, pero al mismo tiempo nos ofrecemos como mediadores, incluso aunque todavía no haya terreno para mediar, porque no nos conformamos solo con denunciar lo obvio y señalar los problemas, queremos ser parte de la solución. Y por último, y termino, hemos tenido reunión con los representantes de SOS Nicaragua en nuestro país. Vamos a presentar una declaración institucional que espero que tenga el apoyo de todos los grupos, que sea la posición del Congreso de los Diputados y del Parlamento de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez Limones. Señor de la Encina. Sí, muchas gracias, señora presidenta Cospedal. Enhorabuena por su elección. Le deseamos suerte. Muchas gracias, señor ministro de Asuntos Exteriores. Confiamos también en los resultados positivos del encuentro de hace escasas horas en Rabat de la directora general de Aduana, doña María del Pilar Jurado, con su homólogo, y la creación de ese grupo mixto de trabajo que desde el Partido Socialista estamos convencidos que va a dar resultados. Porque, señorías, un episodio como el cierre de la aduana comercial de Melilla, como ha explicado el señor ministro de Asuntos Exteriores, no se puede tratar solo poniendo, como piden algunos, el grito en el cielo, sino que hay que tratarlo sobre todo con diplomacia, con diálogo, no exento de firmeza, que es lo que está haciendo este Gobierno. Nos consta que se trabaja desde el día 1 de agosto, que se produjo el cierre, desde todos los ámbitos, que se están buscando soluciones reales y factibles desde la cautela y desde la discreción, como ha sido hoy la reunión que se ha celebrado. Porque, señorías, si no tomamos conciencia de que Ceuta y Melilla son imprescindibles, repito, imprescindibles para la estabilidad euromediterránea, para el tráfico Occidente-Oriente, es que no hemos entendido entonces los problemas que tienen Ceuta y Melilla. Por tanto, estas son cuestiones de Estado. Lo digo por la intervención que hubo para la petición de la comparecencia del ministro por parte de algún representante del Partido Popular, y no miro a nadie. Y ustedes han estado en el Gobierno hasta hace 103 días. Hay que tener altura de miras en temas como este, señoría, porque Marruecos es un país aliado de España, de los más importantes por nuestra, y la de ellos, seguridad, por
la historia por la estrategia conjunta que tenemos. Y cualquier hito en la relación con Marruecos pide sentido de Estado y discreción, que es lo que está pidiendo el Partido Socialista. Y, señores del Partido Popular, no helicópteros ni declaraciones estridentes. Sí, declaraciones estridentes que tiene usted a la portada de hace unos días del presidente de la ciudad de Melilla, señor Imbroda, presidente de la ciudad de Melilla hace 20 años. Avisa a Sánchez que un gobierno débil es presa fácil. No, señoría, eso es una irresponsabilidad. Cierren filas, no con el PSOE, que deberían, con los españoles, con los melillenses, con el Gobierno. No todo vale, y más en estas cuestiones. Señorías, les quiero enseñar algunas publicaciones, porque parece que desde España han caído los males terrenales desde el día de la moción de censura y aprobación del Gobierno, del Pedro Sánchez. Estos son medios de comunicación de Melilla, del día 22 de marzo de 2018. Creo que había un presidente y un gobierno del Partido Popular, el señor Rajoy. Miles de ciudadanos de Melilla se congregan en la calle por un futuro mejor. Piden empresarios y comerciantes que salgan a la calle soluciones al Gobierno. Con el señor Imbroda, de presidente durante 20 años. Melilla se echa a la calle para pedir un futuro. 22 de marzo de 2018. Señores, antes del día 31 de agosto. 2.000 personas, que es una gran multitud en Melilla, piden soluciones al Gobierno por el mal funcionamiento de los pasos fronterizos entre España y Marruecos. Por tanto, no nos acusen de todos los males desde que hemos llegado al Gobierno, porque estos males ya existían. Pero lo ha dicho, ha apuntado algo el señor Maura. En vez de yo le voy a ampliar más. Yo me he ido a las estadísticas del puerto de Melilla, y usted ha incidido en algo. Yo le voy a decir, el descenso es brutal en el tráfico de mercancía del puerto de Melilla ya desde el año 2017. Pero es que desde el 1 de enero a la fecha del 31 de julio, antes del cierre de la aduana, el tráfico comercial del puerto de Melilla ha descendido un 51%. Por tanto, esta cantinela, que es cierta de verdad del causo de la situación de deterioro económico que se produce en Melilla, que se está produciendo, lógicamente, no viene de ahora, viene de atrás. Y ustedes han estado 7 años y medio para resolverlo y no han hecho más que mirar a otro lado, pegarse golpes en el pecho patrióticos y no dar soluciones a Ceuta y Melilla. Por eso yo les quiero decir que nosotros, a los melillenses y a mis paisanos ceutíes, desde el Partido Socialista trabajaremos de manera seria por Ceuta y Melilla, para no solo decir que son españolas desde hace 500 años, sino que vivan en la modernidad que viven muchas ciudades y provincias de España y que en los últimos años se ha retrocedido en ese sentido de una manera muy grave, como gritaban hace ya un año y hace unos meses, cuando no gobernaba el Partido Socialista, los melillenses, y lo hacen también, porque me consta, por mi concepción de Ceutí, la grave situación que tiene. Pongámonos a trabajar, señorías, juntos. Este es un tema de Estado. Las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla lo requieren, lo necesitan. Yo he podido hablar estos días con muchos dirigentes, con muchos responsables, incluidos del Partido Popular. Y es lo que quieren que hagamos aquí las Cortes Españolas. Pongámonos a trabajar en soluciones como la que ha dicho el ministro, en confiar en resultados para resolver este problema y en un mejor futuro para Melilla y para Ceuta. Muchas gracias. Muchas gracias al Grupo Parlamentario Socialista, señor de la Encina. Y a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor García Hernández. Muchas gracias, presidenta. Para mí es un particular honor que sea usted la presidenta de esta comisión y quería darle la bienvenida junto con el nuevo vicepresidente y el nuevo secretario, también personas de un nivel político excepcional, y sean ustedes, para mí, son motivo de orgullo y pertenencia a esta comisión, y también quisiera que mis primeras palabras fuera de agradecimiento para la presidenta saliente Pilar Rojo. Yo, antes de saludarle, ministro, me hubiera encantado saludarle, pero usted fue más rápido que yo y no pude saludarle, pues aprovecho para saludarle ahora y darle también la bienvenida. Y a todos mis compañeros que me precedieron el uso de la palabra, agradecerles que me quieran ver de compareciente allí, pero yo soy más humilde y ahí me llevará la voluntad de los españoles y no sus intervenciones.
y, por lo tanto, no contestaré a lo que dijeron porque creo que aquí se ha venido a honrar a las comparecencias del ministro. Señor ministro, yo para mí, y se lo tengo que decir con total honestidad, es usted un ministro mínimo y sublime. No le he conocido una sola declaración en todos los 100 días de gobierno que me haga tener a mí la sensación que ponía por delante el portavoz de UPN de que hay una firme y clara manifestación en las políticas de exteriores. Por lo tanto, usted es un ministro mínimo, pero siempre sublime, siempre tiende a decirnos lo que se puede hacer. Y esto a mí me sorprende sobre todo, y quisiera una precisión metodológica anteriormente, porque cuando mi grupo quiso interpelarle en pleno, usted adujo que no iba a estar ese día, el día del 27 de junio. Sin embargo, vino usted al pleno. Y a mí esa descortesía parlamentaria pues me parece que sitúa un poco metodológicamente para ver si de verdad nos va a dar cuenta y cabida. Yo no le voy a hacer con esa pretensión de hacer yo mismo una intervención mínima, aunque ya me excuso porque siendo de Ávila no puedo ser sublime, le voy a hacer 20 preguntas, a ver si consigo tener alguna respuesta que no he conseguido encontrar en estos 100 días suyos al frente del Ministerio. No hay una sola declaración suya sobre Nicaragua ni sobre Melilla. En el fondo, la única declaración que le reconozco fuerte es meterse con el presidente Trump porque quitó la ayuda a UNRWA. Y también sobre Cataluña como nación y sobre los presos políticos. ¿Y cuál es el motivo para que un ministro de Exteriores no marque la posición española? La siguiente pregunta es si tenemos una política exterior en este nuevo gobierno o no la tenemos y que sea visible en un área tan importante como es América Latina y con un socio tan estratégico como es Marruecos. La tercera es si Melilla, y esto al eco de estas preguntas que le hacen, usted responde sin titubear, ¿Melilla es una región o es una nación? Porque a lo mejor solo ocupando de naciones con la gravedad que tiene para un ministro de Exteriores, decir que Cataluña es una nación, y seguro que aquí tiene excelentes diplomáticos que le explican lo que es la doctrina de los actos unilaterales, usted ha marcado Estado. Y se lo tendrán que hacer pensar y usted debe rectificar de verdad, no tarde, hoy mismo. ¿Por qué no ha dicho nada de Melilla antes? Ante semejada bofetada a nuestros ciudadanos. ¿Se cree que de verdad la pantomima de una reunión a nivel de directores generales en el día de hoy para que usted tuviera cobertura en esta comparecencia puede obviar que usted no haya dicho nada durante 100 días? ¿O es que a lo mejor piensan que íbamos a pedir, porque hay muchas, usted lo ha dicho en su intervención, no doy crédito, que Melilla tiene todo el derecho, Marruecos tiene todo el derecho a todas las acciones unilaterales que considere, España también? Yo espero que no retiremos al embajador, que es magnífico, por cierto. Y además, si no, pensarían que estamos retirando el place, como usted hizo con el embajador de Turquía y esas 40 embajadas que ha sido el inicio de su intervención en el Ministerio de Exteriores. La siguiente pregunta es si no le preocupa la distorsión económica de puestos de trabajo que se crean en Melilla y que tanto denunció el presidente Imbroda. ¿No le preocupa a usted, porque acaba de hacer esa declaración, que Nador se convierta en el puesto de referencia y ahogue al puerto de Melilla? Otra pregunta. ¿Tiene usted alguna relación inconfesable con Marruecos que le haga estar prisionero de sus silencios? Porque yo entiendo que cuando uno es socio de Podemos, que hoy le he escuchado, no, en la línea entre Cordero y Corderito, pues se obedece a unos intereses que a lo mejor no tiene usted libertad de acción. ¿Va a asumir, y esta es otra pregunta muy seria, que el ministro de Exteriores está para defender a España y a los españoles? Y que eso a lo mejor significa no caerles bien ni a Podemos, ni a Esquerra Republicana, ni al PDeCAT, ni a Bildu. Esos socios le eligieron a usted, no los españoles, como bien lo sabe. La grandeza de una democracia es sus elecciones, ¿verdad? ¿Quién lo podría cantar? Se lo podía haber pensado, pero es usted el que ha decidido formar parte de este gobierno. Otra pregunta es si defenderá usted Gibraltar en el Brexit con la misma intensidad que está defendiendo Melilla, porque entonces sí que me voy a preocupar. Y también, pues si quiere usted abundar, aunque no sea el objeto y por eso se la perdonaría, la posición sobre Gibraltar en el Brexit en relación también a Melilla. Sobre Nicaragua, me gustaría pues también bueno, sobre Melilla, pues a lo mejor la prudencia, quisiera que me lo dijera, podría suponer alguna variación en las relaciones comerciales con Marruecos, como el ejemplo de esas declaraciones de la ministra de Defensa sobre Arabia Saudí que tanto han puesto en riesgo los puestos de trabajo en Navantia, en Cádiz, que creo que así que le preocupan a alguno de los diputados socialistas.
Y sobre Nicaragua, de verdad, ¿cuántos muertos y heridos hace falta para que se condene sin paliativos la situación de ese país hermano? A mí me gusta mucho más la declaración de la OEA que el silencio del Ministerio de Asuntos Exteriores con un ridículo comunicado el día 30 de julio. Yo no le voy a pedir hoy que retire a la embajadora o que deje que sus socios podemitas, tan amigos de Maduro, de Ortega y de Castro, le marquen la política y no aparezca ni tan siquiera el nombre de las sanciones, porque habla ya de diálogo entre ellos como habla Maduro a sus venezolanos. ¿Es una dictadura Nicaragua o Venezuela para que estemos prisioneros de sus acciones internas y no podamos levantar la voz por las democracias del mundo? Otra pregunta. ¿Sabe usted que hay presos en detención provisional, presos políticos sin garantías en Nicaragua? ¿Va a pedir para ellos, como ha hecho aquí, con esa gravedad, de que estarían mejor en la calle, como ha hablado usted de algunos? ¿O eso solo lo reserva para los socios independentistas? Consulte de nuevo a Podemos antes de responder. Y también a RC y al PDCAT. La siguiente pregunta, la 14. ¿Ha establecido alguna relación con los países de la región para paliar esta crisis humanitaria o política? ¿O el protagonismo solo era para la gira estelar del presidente, con excepción de la toma del presidente en Colombia, donde le recriminaron que no estuviera presente? La pregunta 15. ¿Está dispuesto a estudiar una protección de estancia temporal para los nicaragüenses que lo soliciten, como también hemos propuesto para los venezolanos? La pregunta 16. ¿Le parece prudente retirar la incorporación de la embajadora, como hizo con el Place de Turquía, en plena crisis financiera? Y si nos puede explicar por qué lo hizo en un país tan serio como Turquía, en una carrera diplomática tan seria como la española, que lo puso a los pies de los caballos, y a los bancos, a las inversiones de los empleos españoles. La pregunta 18. Ahora que la declaración de la BBC en Cataluña como nación y su deseo de colocarse un lazo amarillo, ¿qué enfoque va a tener usted sobre el anunciado despliegue de embajadas del Diplocat por todas partes del mundo, aunque supongo que no llegarán ni a Nicaragua ni a Marruecos? Y con todo lo dicho, porque yo le tengo mucha admiración personal, pero me la pone, me la pone usted en tela de juicio. ¿Va a volver usted a salir a dar un mitin como el día del 8 de octubre en Cataluña? Gracias. Muchas gracias, señor García Hernández. Y para contestar por el tiempo que él considere oportuno, y si quiere un breve receso el señor ministro, que quizá... Un receso técnico estaría bien. Pues venga, le vamos a dejar al ministro un receso técnico y a todos los presentes y, por favor, en 3 o 4 minutos no más, seguimos con la sesión.